Estamos con camaradas que están participando en el Rojo Vivo de Brasil, Joao, de Venezuela, Omar, de México, Eduardo, y aquí Juan Carlos de Buenos Aires. Sería bueno desarrollar algo relacionado a la asunción de Trump y la repercusión en cada uno de los países. El retorno de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos crea como dos escenarios. Algunos al principio auguraban la posibilidad de una negociación con Maduro, similar a la que tuvo Trump con el dictador coreano de Corea del Norte, a partir del pragmatismo de Trump, pero después con la designación de Marco Rubio como jefe del Departamento de Estado, eh, este que viene del exilio cubano, y lo que se prevé posiblemente es que vuelva a la máxima presión, es decir, la máxima injerencia del imperialismo yanqui, con la reactivación de las sanciones económicas y con la reactivación de amenazas de acciones militares hacia Venezuela. Eh, en ese marco, en ambos casos, eh, afecta al pueblo venezolano, porque ya el liderazgo de la derecha ha empezado nuevamente a crear falsas expectativas en esta vía desmovilizadora, que es la vía de la injerencia yanqui, y el gobierno ha empezado a acentuar la represión a partir de la posibilidad de la reactivación de las sanciones económicas, que al final de cuentas afectan a los trabajadores. Entonces, en ambos casos, la llegada de Trump es negativa, y la respuesta de algunas organizaciones de izquierda, de militantes de izquierda, es a denunciar la posibilidad de que se vuelva a retornar a la máxima injerencia imperialista, y a plantear que la salida para derrotar a Maduro es la movilización obrera y popular. Hay una disputa, una polarización muy grande entre sectores de la extrema derecha y, en el otro lado, el gobierno que es considerado de izquierda. En el centro hay el Congreso, que se queda un tanto más allá. Hay apoyo de una parte de la extrema derecha al centro y hay apoyo de la izquierda, porque la izquierda hay apoyo de la derecha, que incluso hace parte del gobierno. ¿Eh? Pero en efectivo, la victoria de Trump no es considerado una buena noticia para el gobierno. La población no está muy preocupada con esto. La discusión más importante que se hace ahora en Brasil es uh, una cuestión económica, que el gobierno tiene que contener, supuestamente contener los gastos, y tanto la extrema derecha como la derecha hace una presión para que los gastos sociales se rebajen. En esto ellos no tienen diferencia. Incluso el gobierno Lula, está en una negociación con el Congreso para hacer efectivamente la disminución de los gastos, y esta negociación involucra una grande cantidad de disminución en los gastos sociales. Ante eso, la respuesta del gobierno mexicano ha sido, eh, pues decir, de acuerdo, pues vamos a sustituir las importaciones chinas y vamos a trabajar para sustituirlas por mercancías producidas en la región norteamericana. Esto es algo que se viene trabajando ya desde hace tiempo, a pesar de que China ha logrado introducir varias marcas en varios mercados aquí en México, sobre todo en la automotriz. Pues la verdad es que la economía mexicana está dominada por los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, otro aspecto en el cual podemos esperar que haya una diferencia con los demócratas eh, es que si Trump se enfoca más en la guerra comercial con China y trata de preocuparse más por proteger
o mantener el control de lo que gringos llaman su patio trasero, podemos esperar también que fenómenos como la guerra contra el narcotráfico generen más violencia. Y es algo que ya se viene dando inclusive desde el final de la administración de López Obrador. A partir de 2016, que fue cuando Donald Trump ganó la presidencia por primera vez en Estados Unidos, hasta el 2020 fue el periodo en el que más se incrementó la violencia asociada a la guerra contra el narcotráfico en México. Entonces, consideramos que es posible que haya un incremento todavía mayor en la violencia para poder inducir proyectos extractivos o industriales a costa de sangre y del terror de la población mexicana. La guerra comercial acá es distinto a México. En México es el patio trasero, donde Estados Unidos tiene un dominio bastante grande, absoluto en un sentido, o Venezuela, donde el imperialismo chino y los rusos tienen bastante importancia, o la misma Brasil, acá está en disputa. En ese contexto hubo movimientos dentro del gobierno que tienen que ver con la perspectiva esta del triunfo de Trump, y especialmente en Cancillería, donde sacaron a la canciller Mondino y pusieron a Wertheim, que está más relacionado al sionismo, es sionista, que era kirchnerista en su momento. Buena parte de los funcionarios que trabajan para Milei son o han sido kirchneristas. El movimiento obrero está tranquilo, empieza a haber peleas, hay quiebres dentro de la burguesía muy importantes, dentro del gobierno también, que tienen que ver con ese realineamiento, o sea, para un lado o para el otro, en la guerra comercial, y la burocracia sindical también, que expresa de alguna manera estos intereses. Acaba de quebrarse la CGT y uno de los dirigentes importantes, que es Pablo Moyano de los camioneros, se alejó de la CGT. La política de Biden fue más importante en términos económicos, estaba más vinculada a los intereses económicos del capital estadounidense, en el sentido de que al permitir licencias a las transnacionales petroleras para extraer petróleo venezolano, lo hacía con el objetivo de que estas transnacionales petroleras como Chevron se cobraran deuda que le debe el Estado venezolano. Pero además, la idea de Biden, que si se lograba restablecer unas relaciones diplomáticas menos agresivas, el chavismo en una segunda etapa no solo iba a poder pagar la deuda a las transnacionales petroleras, sino también iba a empezar a pagar la deuda al capital financiero transnacional. Recordemos que la deuda venezolana está en default desde el año 2017, cuando Trump aplicó las sanciones financieras. Entonces, en términos económicos, Biden fue más pragmático, y en ese marco era que algunos sectores auguraban o todavía auguran que Trump podría ser pragmático y no restablecer las sanciones. Yo considero que un personaje como Marco Rubio en el Departamento de Estado expresa más los intereses políticos de los Estados Unidos y los intereses de un sector muy reaccionario que prefiere reimponer las sanciones a pesar de que afecten en parte a capital transnacional petrolero y en cierta medida a los bonistas estadounidenses. Venezuela necesita exportar a Estados Unidos porque es la que le paga el petróleo cash, efectivo, líquido, ¿me explico? En cambio, exportar a China es para pagar deuda del fondo chino-venezolano, y le exporta crudo para pagar una deuda. Y lo que exportaba a Rusia lo hacía a través lo hacía con descuentos, y exportaba a Rusia este petróleo, no a Rusia, sino que Rusia se encargaba de llevarlo al mercado paralelo, ilegal, que algunos decían que era la India, otros decían que era Bangladesh. La disputa en Venezuela eh, por el petróleo no es, vamos a llamarla antagónica. Venezuela puede seguir garantizándole a China y también exportarle a los Estados Unidos. Además, ahorita Maduro lo que está haciendo es que acaba de ofrecer más de 300 empresas estatales a los empresarios venezolanos y el capital internacional para ser privatizadas. Y es probable que ahí entre fundamentalmente capital local, porque el mercado venezolano es muy pequeño. Es tan grande la reserva y la posibilidad que le permite exportar a China y a Estados Unidos al mismo tiempo. El gobierno brasileño intenta lograr un equilibrio entre a potencia estadounidense y la potencia china, dos estados imperialistas.
Por ejemplo, el gobierno brasileño hace justamente la condena del genocidio que Israel practica en Gaza. Un genocidio que tiene el financiamiento del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, en el encuentro en Río de Janeiro de los principales líderes del G20, ¿no? Para sorpresa, el gobierno brasileño, Lula da Silva, no asignó el acuerdo de, en español, la iniciativa de la franja y la ruta. Al mismo tiempo, el Brasil, a través de los BRICS, da el soporte, el apoyo de que la moneda internacional no sea solamente el dólar. ¿Ah? Entonces, nos vemos aquí que el gobierno brasileño está en esta tentativa de equilibrarse, pero no sabemos hasta cuándo, con el crecimiento de la rivalidad entre el imperialismo y la posibilidad de más conflictos, hasta cuándo países como Brasil pueden se equilibrar totalmente en esto. México no es una economía en disputa como por ejemplo Argentina o Brasil, sino que tal cual pues Estados Unidos domina la economía mexicana. Eh, Acá, bueno, hay un eje, digamos, Morena como se denomina como partido de izquierda, se autodenomina ya que pues sus políticas distan mucho de ser de un gobierno de izquierda, pues tiene de todos modos la identidad junto con gobiernos como el de Lula, como Boric, este, eh, como Petro, y han generado, digamos, como esta simpatía entre ellos, entre estos gobernantes o entre estos partidos, eh, pero desafortunadamente, pues su cercanía solamente es discursiva, ya que pues en algunos casos, por ejemplo, Petro o en el caso de Lula, hay una denuncia fuerte al genocidio que sucede por parte del Estado genocida de Israel. Y en México, bueno, la actual presidenta pues se ha mantenido mucho al margen de dar declaraciones y solamente eh, eh, denuncia la violencia de ambas partes, como si en Palestina hubiese un uso de violencia equiparable al que utiliza Israel en contra de la población en Gaza. Eh, y bueno, esa tibieza a la hora de dar declaraciones sobre este tipo de temas, pues viene de la mano con la dependencia que tiene el gobierno mexicano y la economía mexicana del gobierno estadounidense. Sería importante que, bueno, cada compañero exprese cómo está la lucha de clases en sus respectivos países. En Venezuela todavía, desafortunadamente, los sectores populares y la clase trabajadora no ha recuperado su nivel de movilización después de la brutal represión a la revuelta democrática después del fraude del 28 de julio, que hubo 21 muertos y más de 3.000, más de 2.000 detenidos. Y en ese marco, las movilizaciones fundamentalmente que se desarrollan en la actualidad es por la libertad de las presas y los presos políticos que permanecen detenidos en el país a partir de su movilización después del fraude del 28 de julio y de acciones incluso previas al 28 de julio. Porque es evidente que sin lograr derrotar, sin lograr la liberación de buena parte de estos trabajadores, de estos jóvenes, de estos estudiantes, de estos activistas comunitarios que están detenidos, es difícil que se entusiasme al conjunto de la clase trabajadora y de los sectores populares a movilizarse. Es decir, la gente eh, entiende que hay una lucha fundamental por la libertad de las presas y los presos políticos, y en ese marco han surgido un conjunto de organizaciones como Madres por la Verdad que se están movilizando y que hace poco lograron la libertad de alrededor de 70 presos y presas políticas
eh, a partir de una decisión de la Fiscalía que revisó los casos de estas personas. Pero sabemos que esta revisión de estos casos no es por un tema simplemente jurídico, sino es un tema político. En el marco de esto, el gobierno libera a estas 70 personas, pero al mismo tiempo amenaza. Ha empezado un discurso muy amenazador, en el marco de que cada día nos vamos acercando más al 10 de enero, que es el día en el cual Maduro debería de consumar su fraude al juramentarse como presidente de la República, a pesar de que perdió las elecciones del 28 de julio. Yo lo que considero es que el 10 de enero sigue siendo una válvula de escape. Si la gente sigue teniendo esperanza que puede ocurrir algo antes del 10 de enero. Y desafortunadamente el liderazgo principal de la oposición, los sectores más de derecha, sectores de derecha, crean esperanza en una supuesta acción militar que los va a garantizar el cumplimiento del resultado del 28 de julio, y no preparan a la gente, no le dicen a la gente que después del 10 de enero lo que único que vamos a poder hacer es movilizarnos y protestar y luchar para derrotar el fraude del 28 de julio y la usurpación de la dictadura de Maduro. Cuando asumió Milei hubo movilizaciones importantes en algunas provincias del litoral, particularmente en Misiones, Corrientes, retrocedieron. Después hubo conflictos docentes en otras provincias. Hubo un gran conflicto aceitero, que es un gremio muy importante. Hubo conflictos de fábricas, dos paros nacionales impulsados por la burocracia. Ahora hay una relativa calma, el quiebre en la burocracia y muchos conflictos por abajo en fábricas, pequeños conflictos que tienen que ver con el ataque a las condiciones laborales de parte de las patronales, porque si bien las patronales están divididas y hay todo un sector importante, cada vez más grande, que empieza a rechazar a Milei por el ingreso de los productos chinos, la apertura indiscriminada a la importación, la baja de aranceles, que seguramente tiene que ver con esta línea de acercamiento a China, todas las patronales coinciden en aprovechar el momento para atacar a la clase obrera sus conquistas. La preocupación principal que discusión en Brasil más corriente es el proyecto del gobierno sob presión de la burguesía para hacer la disminución de gastos. ¿Eh? La burguesía incentiva la disminución de gastos sociales y el gobierno hace una negociación para cortar algunos gastos sociales, pero también cortar los gastos sociales, no, cortar los gastos de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Y de eliminar algunos subsidios, yo no sé cómo se habla en español, cuando el gobierno ofrece menos impuestos para las empresas. Si bien al final del gobierno de Obrador han habido situaciones en la cual mucha gente ha mostrado su descontento, y en general durante todo el sexenio de López Obrador, sobre todo el movimiento feminista ha mostrado ha estado a la cabeza, digamos, de la lucha en contra del gobierno. Es una realidad que el movimiento de masas en México no ha estado, digamos, a la altura de los problemas que ha tenido que enfrentar eh, la clase obrera en México. Actualmente los conflictos laborales están más que apaciguados, las burocracias sindicales están completamente acomodadas al gobierno de Morena y actualmente quienes resisten o quienes están a la cabeza de la lucha en México es el movimiento de mujeres y además comunidades rurales y pueblos indígenas. Y en ese sentido, organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han fortalecido un poco, pero se han mostrado todavía, digamos, a la saga, digamos, en una posición defensiva, la cual tratan de mantener todavía la cohesión de sus comunidades. Pero en medida que la militarización va aumentando, que van ganando los militares cada vez más poder, en México cada vez más tienen más recursos o más presupuesto, más atribuciones y más capacidad de investigación, de acción para cualquier tipo de delitos, pues la sociedad mexicana se ha mantenido cada vez más, digamos, a la expectativa y con
y temerosa, digamos, de qué es lo que puede pasar con esta situación. De conjunto no hay un ascenso obrero y popular. Desde un extremo venezolano, donde la reacción avanzó muchísimo, la contrarrevolución madurista, hasta Argentina, donde probablemente haya indicios de reactivación del movimiento de masas, pero que todavía no está a la ofensiva. Lo que tendríamos que ir evaluando, si existe una tendencia producto de el ajuste y las políticas del enemigo y las características específicas de cada movimiento de masas, a reactivarse y a pasar a la ofensiva. Hay una tentativa de los trabajadores más precarizados que trabajan por 16 por 1, ¿ah? De modificar la reforma laboral que el presidente Michel Temer hizo. ¿Qué es la modificación? De que, como se hace en Europa, Escandinavia, de trabajar 5 por 2 o 4 por 3. Esa es la tentativa de los trabajadores más precarizados y que incluso ganó las calles. Es muy importante este movimiento, pero este movimiento está en las manos de los reformistas, ¿ya? Con el PSOE a la cabeza, pero no solamente esto, los líderes del movimiento vienen de una mentalidad un tanto apolítica, no gusto de política. Es muy peligroso. Es esto. El tema es que nos agarra el 10 de enero eh, con pocos días para que después asoma Trump. Entonces, se le acaba la válvula de escape a Maduro el 10 de enero, pero aparece la falsa expectativa de la solución trumpista. Y la gente llena de miedo, de terror, prefiere mantenerse en el engaño que poner el cuerpo en la calle, es normal. Te hago una pregunta, Omar. Lo que vos contaste en relación a la liberación de presos, ¿es una victoria de la resistencia democrática? Yo creo que sí. Sin presión no creo que haya ninguna liberación. Por supuesto, el gobierno también se va acerca, el gobierno, yo considero que es una victoria porque el gobierno debería de ceder, no ahorita, debería de ceder después del 10 de enero. Ahorita debería ser mucho más represivo, Ah. es decir, mantener el miedo. Porque sobre todo hay una movilización muy grande porque hay adolescentes detenidos, jóvenes que no son ni siquiera mayor de edad. Entonces la presión de las madres, la presión es muy grande, ¿no? Incluso en sectores mismos del chavismo. ¿Cuáles serían los sectores de vanguardia, Eduardo? En la lucha en contra de los feminicidios, ya que México es un país donde el feminicidio es un problema importantísimo y las mujeres ya han logrado organizarse en varios colectivos, en varios frentes para luchar por su propia seguridad, desconfiando de los aparatos de seguridad del Estado, de la policía. El nivel de empleo en Brasil creció los últimos 2 años, pero la precarización del trabajo es tan grande que empezó esta movilización. Y esto puede modificar. El presidente del Banco Central brasileño dijo que si esta movilización se desarrolla, pone en peligro la reforma liberal que hizo el presidente Temer. Interesante ver un panorama más regional. América Latina. Desafortunadamente hay una coincidencia que es que no hay ascenso en uno de los tres, en uno de los cuatro países. Trabajemos la semana que viene la dinámica a partir de estos elementos de vanguardia, si la dinámica es a recuperarse o no. Compañeros, un abrazo.